Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es María Angélica Torres Espinosa. Soy médico veterinario zootecnista. Actualmente estoy en el área de consultas de la clínica veterinaria VET. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarle un poco acerca de la terapia láser, que nosotros ya lo vamos implementando como entre un año y medio a dos en la clínica veterinaria y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, el título es de la fotobiomodulación, que es la ciencia que existe detrás de la terapia láser en la clínica veterinaria. Ya. Vamos a empezar primero con un poco de historia, pues todo se remonta a 1917, cuando Albert Einstein descubrió los principios de la emisión estimada de la radiación. Y posteriormente pasamos a 1960, cuando Theodor Maiman construyó el primer equipo funcional de láser. Obviamente este era grande, pesado, bastante costoso. Y ya en la clínica veterinaria podemos ver los primeros inicios en 1970 con aplicaciones experimentales. Ya en los años 80 y 90 pues se han ido viendo los primeros efectos biológicos significativos, esto particularmente en los tejidos musculoesqueléticos. Ya en los años 2000 es donde podemos ver realmente su aplicación en la clínica veterinaria, donde es el verdadero punto de inflexión, donde ya son los equipos un poco más accesibles de acuerdo a la economía, son más pequeños y ya no son tan pesados. Ya, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Uno de los objetivos es comprender la ciencia que existe detrás de la terapia láser. Porque aunque no parezca, aunque pareciera que algunos tutores no dicen solo le estás colocando una luz, no va a hacer nada, entonces sí existe una ciencia que lo demuestra de que sí funciona. También específicamente es dominar los parámetros de programación para ver, digamos, cómo específicamente podemos programar de acuerdo a qué tipo de patología e individualizar la terapia de cada uno de nuestros pacientes y también integrar este conocimiento junto con la clínica. Entonces, los fundamentos científicos, tenemos los efectos fotobiológicos, que son tres. El efecto fototérmico, pues, ¿qué hace este? Lo que hace este es aumentar la microcirculación en un 20 a 30%, incrementa la permeabilidad vascular, lo cual nos va a permitir que haya un mejor intercambio de los nutrientes y nos va a permitir eliminar mejor los desechos. Esto va a disminuir la rigidez del colágeno y va a mejorar la flexibilidad tisular. Como segundo punto tenemos el efecto fotoquímico. Este efecto, o sea, desencadena toda una cascada de reacciones bioquímicas. Entonces, ¿qué produce? Se produce un incremento del ATP, o sea, hay un incremento en la energía celular. Esto modula la expresión génica y hace que se liberen los factores de crecimiento. Entonces, estimula la diferenciación celular. También tenemos los efectos fotomecánicos. Estos son ondas de presión acústica que tienen efectos a nivel tisular. O sea, estos producen micromensajes que a nivel celular rompen las adherencias fibrosas. Estos van a hacer que se estimulen los canales iónicos mecanosensibles, van a liberar lo que es el óxido nítrico. Esto va a producir un aumento en la vasodilatación y va a producir una mejora en el drenaje linfático. Aquí podemos, a ver, vamos a poner el puntero. Aquí está. Bueno, aquí podemos ver el tema de cómo es la producción del ATP, pues que es igual a la adenosina más energía, más fósforo, más energía, más fósforo y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos un cuadro de cuáles son los efectos de la terapia láser en la clínica. Entonces, una vez que nosotros realizamos la terapia láser de acuerdo a nuestro objetivo o en qué tipo de tejido realizamos, pues eso va a incrementar la angiogénesis y va a mejorar la vascularización. Va a haber una mejor producción de colágeno, va a haber una mayor regeneración a nivel de los músculos, va a reducir el tema de la atrofia muscular, va a reducir la inflamación y el edema, va a mejorar la regeneración nerviosa y va a hacer que haya una mayor producción de cartílago y la formación y la proliferación de los osteocitos. Entonces, ¿cómo realmente, digamos, funciona la terapia láser o qué es lo que hace una vez que nosotros hacemos la terapia láser? ¿Qué pasa de manera interna? Entonces, la absorción se produce por los cromóforos celulares, específicamente el citocromo se oxidasa. Este citocromo es el principal receptor fotónico de nuestras células, es el que va a absorber y va a generar todo. Entonces, ¿qué realiza? Absorbe preferentemente la luz en rangos de 600 a 900 nanómetros, o sea, esa es la terapia láser clásica. Es generalmente los equipos de terapia láser para uso veterinario ya están programados para esto. El equipo que nosotros utilizamos es
el de Optonex, justamente el que estamos explicando ahora, y digamos, ya está programado para esto y es muy práctico. Entonces, lo que hace es que cada molécula va a absorber múltiples fotones de manera secuencial y su activación fotoquímica va a reducir su unión en comparación al tema del óxido nítrico inhibidor. Entonces, también se produce después el ATP y la modulación del metabolismo celular. Entonces, la activación de este citocromo va a hacer que se genere un incremento medible de entre un 55 a 75% en la producción de energía o del ATP. ¿Qué nos va a producir esto? Esto va a hacer que haya un boom energético que le va a permitir a la célula que a los fibroblastos va a permitir que aumente la síntesis de colágeno tipo 1 hasta en un 140%, que es bastante. En los queratinocitos va a acelerar la migración y la proliferación. En el tema de los osteoblastos va a incrementar la mineralización ósea. Por eso es que es bastante bueno en tema de fracturas, fisuras, ayuda bastante bien. Y en las células nerviosas va a mejorar la conducción axonal y va a reducir la hipersensibilidad. En esos pacientes generalmente gerontes que llegan con dolor neuromuscular les ayuda bastante. Este es un gráfico del mecanismo de la terapia láser en el tejido. Entonces, ¿qué sucede? Digamos, este es la piel del paciente, digamos, esto es el láser. Lo que hacemos, una vez que iniciamos la terapia láser, entonces llega el láser a la célula. Entonces, en la célula va a la parte de la mitocondria, se activa el citocromo se oxidasa, entonces, ¿qué va a producir eso? Va a producir un aumento del ATP, lo cual va a aumentar la capacidad de las células para combatir contra procesos infecciosos y acelerar la curación. Entonces, va a modular el tema de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, esto va a impactar de manera positiva en la reparación y en la curación de las células. Y vamos a liberar lo que es el óxido nítrico. Eso, que es genial en el tema de las heridas, nos va a ayudar a disminuir la inflamación y a mejorar el transporte de oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona en la parte de reducción de marcadores inflamatorios y dolor? Pues ejerce un efecto modulador sobre la inflamación. Entonces, a nivel bioquímico, ¿qué cambios vamos a tener? Entonces, a nivel bioquímico, lo que va a reducir es la prostaglandina en un 40 a 60%. Van a disminuir los factores de necrosis tumoral, va a modular las interleuquinas proinflamatorias y va a aumentar las interleucinas antiinflamatorias. Entonces, bueno, es un gráfico generalmente de cómo se produce la inflamación y es a este nivel donde nos va a ayudar la terapia láser. Entonces, en los mecanismos analgésicos, ¿cómo actúa? Entonces, ¿qué hace? Lo que hace es bloquear la conducción nerviosa. Entonces, de manera temporal va a hacer que la velocidad de la conducción de las fibras se reduzca. Entonces, o sea, lo va a bloquear. Va a liberar endorfinas, lo que va a aumentar en un 200 o 300%. Por lo tanto, nuestros pacientes se va a sentir un poco más aliviado y un poco más feliz, se podría decir. Va a disminuir el tema de las bradiquininas, que son los principales mediadores del dolor en la inflamación. Va a normalizar lo que es el potencial de membrana, lo que va a restablecer el gradiente iónico en las neuronas sensibilizadas. Entonces, hay evidencia científica de estudios con termografía que muestran que hay una reducción de 2 a 4 grados en áreas inflamadas tras 2 a 3 sesiones. Entonces, estos estudios termográficos, o sea, aquí vemos en la imagen diferentes colores, generalmente es como una tablet donde tú le estás como tomando una imagen a tu paciente y te muestra este tipo de imágenes. Entonces, en las zonas donde te sale rojo es generalmente ahí donde hay más zonas de calor y es donde generalmente el paciente siente más dolor. Puede que tú estés en tu consulta y el paciente te esté moviendo la cola, le toques y no manifieste nada de dolor, pero si te aparecen estas zonas rojas, en la termografía, o sea, son zonas donde uno debería poner más énfasis en, por ejemplo, hacer más en esas zonas el tema de la terapia láser, porque es donde está más inflamado y donde hay más dolor. ¿Ya? Entonces, sí se ha realizado estudios donde se ha demostrado, o sea, la eficiencia de la terapia láser con la termografía. El primero es la evaluación termográfica del láser terapéutico en perros con osteoartritis de cadera. Ahí se ha encontrado que ha habido una reducción en promedio de 3,2 grados en la temperatura de la articulación coxofemoral después de 3 sesiones de terapia láser. Y el segundo es la termografía infrarroja para la monitorización del láser terapéutico en la inflamación aguda en caninos.
Ahí se ha tenido resultados de 2,8 grados, más o menos 0,5 grados en áreas especialmente en tendinitis aguda, después de 48 horas, o sea, 2 sesiones aplicadas. Entonces, para ver cómo actúa en la aceleración de la cicatrización tisular, pues tenemos 3 fases. Entonces, lo que hace el láser es que transforma el microambiente de la herida. Entonces, tenemos la fase inflamatoria. Bueno, tenemos la herida, se va a producir la coagulación y luego pasamos a esta parte, a la de la inflamación. Entonces, en la fase inflamatoria se produce, bueno, esperamos que se produzca edema, inflamación. Entonces, una vez que aplicamos el láser, lo que esperamos es que haya una reducción del edema en 24 a 48 horas y haya una limpieza más eficiente por parte de los macrófagos activados, o sea que estos amiguitos van a actuar de mejor manera y nos van a ayudar. Ahora, en la fase proliferativa, que pasamos a esta parte, entonces aquí los fibroblastos proliferativos pues van a aumentar hasta en un 150%, lo cual nos va a ayudar en la cicatrización. Y en angiogénesis pues va a haber aquí en la parte una mayor formación de nuevos capilares de hasta un 70%. Entonces, la síntesis de colágeno también va a incrementar en un 50-80%. Esto va a permitir que se organicen de mejor manera las fibras. Ahora, en la tercera, en la fase de remodelación, pues en esta última, entonces tenemos una comparación de ratio colágeno que generalmente es de 1 a 3, que es más favorable, pero con el láser tenemos 3 a 1, un versus 1 a 1, que es en la cicatrización normal. O sea que esto nos demuestra que sí nos va a ayudar en el proceso de cicatrización. Entonces va a haber una mayor resistencia a la tracción temprana y también nos va a permitir reducir la formación de tejido cicatricial hipertrófico. Entonces, como datos cuantitativos que tenemos es que las heridas cierran desde un 30 a 50% más rápido que en comparación a heridas que no se realiza la terapia láser. En el tema de fracturas, con controles de rayos X, ha tenido que hay mejores consolidaciones hasta 2 a 3 semanas antes de en un paciente con control normal que no se le ha hecho terapia láser. Y en las lesiones tendinosas, pues los pacientes retornan la función hasta un 40% más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer énfasis ahora es lo que les he dicho en la programación manual. La programación manual es el arte de la dosimetría. Entonces, es para ver cómo vamos a programar, o sea, no solo se trata de que prendamos el equipo láser y lo apliquemos la luz, sino se trata de aplicar la luz correcta en el lugar correcto y de la forma correcta, individualizar nuestra terapia para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, uno tiene 3 principales componentes. El primero es la potencia, que se mide en watts, que prácticamente podemos indicar que es el motor de nuestro sistema. Los watts indica qué tan fuerte sale la energía. Y para esto tenemos 3 reglas de oro. Tenemos la baja potencia, la potencia media y la alta potencia. Entonces, para esto nos vamos a ir a este gráfico donde nos indica que la baja potencia está entre un margen de 0,1 a 1 watts. Entonces, vamos a los tejidos, como no llega muy profundo, entonces se va a centrar en los tejidos superficiales, heridas abiertas y áreas sensibles, o sea, en la epidermis, en la dermis y en el tejido subcutáneo. Entonces tenemos la potencia media que ya va de 1 a 3 watts. Este ya entra un poquito más hacia adentro hasta el tejido muscular y va a llegar hasta los músculos, tendones y articulaciones medias. Y la alta potencia son de 3 a 8 watts, que ya son en tejidos profundos. Esto generalmente en cadera, columna, animales grandes y área con grasa subcutánea densa. Este generalmente llega a hueso y articulaciones. Y bueno, vamos a presentar una fórmula práctica o un ejemplo. Para eso tenemos a Uki. Ella es una de nuestros pacientes que cada cierto tiempo viene, una vez cuando se pone mal, ella tiene 10 años, tiene artrosis de cadera y cada cierto tiempo pues la dueña nota que empieza a cojear, se queja de dolor y la trae para su manejo y para la terapia láser que le sienta bastante bien. Entonces, para ello lo que vamos a utilizar es una alta potencia, entonces es para tejidos profundos. Entonces, al decir tejidos profundos, también tenemos que considerar el tamaño del paciente, si es un paciente obeso, de raza grande, entonces para más o menos ver qué tanto de centímetros de profundidad es lo que necesitamos calcular para que la luz llegue, o sea, el láser llegue correctamente. Entonces usamos una potencia mínima que digamos 0,5 watts por centímetro de profundidad.
Digamos, calculando que para su cadera sean de 4 a 5 centímetros de profundidad, entonces multiplicamos 0,5 por 5 y tenemos un mínimo de 2,5 watts, entonces que sería el que necesitaríamos programar para que llegue de manera correcta y pues funcione la terapia láser en un kit. Tenemos como segundo punto la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. La frecuencia nos dice a cuántas veces se emite o se repite una señal por segundo, o sea, determina el mensaje bioquímico que vamos a enviar a las células. Entonces, tenemos también las tres frecuencias. Tenemos las bajas frecuencias que van de 2 a 10 Hz. Esto en modo de reparación profunda. ¿Cómo funciona? Esto estimula la transcripción de genes de reparación. Entre 2 a 5 Hz va a estimular la regeneración ósea y neuronal. Entre 5 a 10 Hz va a producir una síntesis de colágeno y una reparación tendinosa. También tiene un efecto dominante en que va a producir una mayor cantidad de ATP, hasta un 75% de aumento, y estimamos un tiempo de respuesta entre 24 a 48 horas. Entonces, tenemos también las frecuencias medias que van de 10 a 100 Hz. Esto ya es en modo antiinflamatorio. El mecanismo es la modulación y la reducción de las citoquinas. Tenemos entre 10 a 20 Hz, que es ideal para inflamación crónica. Estos son los típicos pacientes gerontes que nos llegan con artrosis, con compresión, espondilosis. Entonces, ayuda bastante bien porque es una terapia localizada, lo cual hace que podamos usar a largo plazo sin usar antiinflamatorios o tipos de medicamentos que ya no se puede usar en ese tipo de pacientes a largo plazo. Entonces tenemos entre 20 a 50 Hz, que ya más se recomienda para edemas postquirúrgicos y lesiones agudas. Y tenemos de 50 a 100 Hz, que es ya para dolores neuropáticos y neuralgias, que ya son procesos más agudos. Entonces, las altas frecuencias ya es para una analgesia inmediata, para esos pacientes que prácticamente llegan y gritan de dolor, que lo mueve, se quejan, se tornan agresivos, no quiere que ni los toques. Entonces, se estima una frecuencia entre 100 a 1000 Hz. Entonces, lo que esto realiza es bloquear el potencial de acción de las fibras C causantes del dolor. Entonces, entre 100 a 200 Hz produce una analgesia rápida en traumas agudos, entre 200 a 500 Hz reduce los espasmos musculares y actúa directamente en los puntos gatillo. Y entonces en 500 a 1000 Hz interviene en crisis dolorosas. Entonces el efecto inicio es entre 5 a 15 minutos y te dura de 4 a 6 horas. Digamos, aquí vemos gráfico, digamos, hay pacientes que prácticamente nos llegan aquí como en el de la imagen que están encorvados, se esconden, disminuyen en las actividades de la casa. Entonces prácticamente te lo traen así. Entonces se le hace el manejo médico y adicional se le hace la terapia láser y prácticamente al día siguiente muchos de ellos pues vienen como está todo feliz, ya mueven la cola, ya se puede, ya caminan normal, entonces tiene una muy buena respuesta en casos agudos. El- La parte de energía y fluencia, pues prácticamente es la densidad de energía que realmente recibe cada centímetro cuadrado de nuestro tejido. Este es muy importante porque determina, digamos, nuestra terapia. Entonces tenemos una tabla de dosificación por tejido. En tejidos superficiales nos va a llegar una densidad de onda, o sea, una profundidad de 0 a 1 centímetros. Prácticamente estaríamos hablando de la epidermis, la dermis y tejidos subcutáneos. Entonces, en heridas abiertas se recomienda de 2 a 4 joules, en dermatitis de 3 a 5 joules, en quemaduras de 1 a 2 joules. Entonces, pero en quemaduras tenemos que tener cierta precaución porque si exponemos demasiado, entonces podemos causar más daño que beneficio. En tejidos intermedios ya estaríamos hablando que va a llegar de 1 a 3 centímetros, entonces aquí ya estaríamos llegando a la parte de los músculos, de 4 a 8 joules. En tendones y ligamentos estamos de 6 a 10 joules y en articulaciones pequeñas pues de 5 a 8 joules. En tejidos profundos ya hablamos cuando son mayores a 3 centímetros. Entonces, esto más hablamos de caderas, rodillas y siempre tenemos que tener en cuenta y no olvidar individualizar a cada paciente. Ahí me refiero el tamaño, la raza, el pelaje y demás. Entonces, en cadera y rodilla de 8 a 12 joules, en la columna
tendríamos que utilizar de 10 a 15 joules y en huesos, cuando son fracturas, fisuras, de 12 a 18 joules. O sea, esto lo vamos evaluando de acuerdo a cada paciente para considerar, digamos, si vamos a usar el mínimo o el máximo. Una curva de respuesta tenemos cuando utilizamos dosis óptimas, entonces tenemos un máximo efecto terapéutico, pero cuando excedemos en las dosis tenemos el efecto contrario, tenemos un efecto inhibitorio. Entonces, como una regla general, se recomienda empezar con un rango medio y ajustar de acuerdo a la respuesta. Entonces, tenemos dos modos de emisión. Tenemos la emisión continuo versus el pulsado. Entonces, tenemos en la emisión continua, en el modo continuo, entonces vamos a ver las ventajas y las desventajas. Entonces, el modo continuo se caracteriza, como aquí viene, es de manera continua, ininterrumpida. ¿Ya? Entonces, las ventajas es que hay una mayor transferencia total de energía. Es ideal para una reparación tisular profunda y hay una simplicidad en la aplicación. La desventaja es que hay un mayor riesgo térmico en superficies. Hay una menor penetración en algunos tejidos y, digamos, está más indicado en fracturas, en lesiones crónicas y en regeneración ósea. En cambio, el modo pulsátil, pues es como que prende, apaga, entonces tiene un tiempo en el cual va a reposar. Entonces, las ventajas que tenemos en esto es que hay una mayor penetración de las ondas, de hasta un 30% más en comparación al modo continuo. Hay un menor calentamiento en la superficie y puede usar frecuencias específicas. Esto está más indicado en tejidos profundos, en animales sensibles y en áreas vasculares. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones claves y los casos clínicos? Entonces, tenemos, para empezar, digamos, la osteoartritis y displasia, que son problemas frecuentes que llegan a la clínica. Entonces, como un protocolo estándar para este tipo de pacientes, podemos utilizar una potencia de entre 3 a 5 watts. Esto siempre considerando el tamaño y la profundidad del paciente. Podemos utilizar una frecuencia de 20 Hz en la fase inicial y después como un mantenimiento podemos pasar a 10 Hz. Podemos usar una afluencia de 8 a 12 joules. El tiempo total es de 3 a 5 minutos por articulación. Entonces, la frecuencia de sesiones se recomienda unas 3 primeras sesiones en una primera semana, unas 2 sesiones en la segunda semana y una por mantenimiento. Claro que esto hay que ir evaluando de acuerdo a cómo va a responder nuestro paciente, si vamos a decir, digamos, no está respondiendo muy bien, vamos a hacer más seguido o está respondiendo bastante bien, entonces va a venir una por semana, cada 15 días o una de mantenimiento. Entonces, en heridas y dermatitis, pues generalmente lo que hace es acelerar el tiempo de cicatrización. Entonces, para esto vamos a presentar a Soda. Soda es una paciente mestiza. Entonces, ella ha sido derivada a nuestro centro para un manejo de heridas por autotraumatismo. Soda fue sometida a una cirugía de cuerpo extraño. Entonces, según lo que nos cuenta la dueña, pues era súper tranquila, estaba en reposo, nunca hacía nada. Pues hasta que, nada, un día creo que se aburrió de estar tan tranquila y pues se decidió morder la herida y prácticamente se la abrió. Entonces, como todos sabemos, aquí está abierta, pero pues todo esto terminó de abrirse. Entonces, pero no conforme con esto. Fue justo en Navidad que, digamos, ya se le estaba haciendo el manejo médico con la terapia láser y todo, estaba con su cono, eh, para cubrir el tema de la herida, con su enterizo. Entonces, pero justo los dueños salieron y pues como Soda nunca tiene nada que hacer, pues se decidió comer otro cuerpo extraño y tuvo que someterse a otra cirugía de cuerpo extraño y pues tuvo dos cirugías en la misma semana. Un muy buen regalo de Navidad. Entonces, como un protocolo para heridas abiertas, entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que nunca debemos aplicar directamente sobre tejido necrótico o que esté dañado. Entonces, ¿qué recomendamos para esto? Podemos usar una potencia de 0,5 watts, que es bastante baja, porque no necesitamos llegar a profundidad. Una frecuencia de 10 Hz y una afluencia de 2 a 4 joules. Entonces, este es un tratamiento perilicional. Entonces, lo que hay que hacer es no aplicar directamente sobre la herida, sino 1 a 2 centímetros alrededor de la herida. Entonces, lo que se recomienda generalmente son 3 sesiones diarias, o sea, 3 primeros días y después se va alternando
pasado un día durante otras 3 sesiones y así sucesivamente de acuerdo a cómo responda. Claro que esto hay que implementar con manejo médico, no solo es la terapia láser, sino que esto lleva curaciones, medicamentos y demás, pero es un muy buen complemento y que ayuda mucho en la recuperación y que pueda cerrar mejor y regenerar mejor la terapia láser. Entonces, bueno, esta es Soda posterior a su segunda cirugía. Entonces, aquí estamos como posoperatorios. En los postoperatorios, aplicar la terapia láser nos ayuda a reducir la recuperación y el dolor. Entonces, ¿cómo se sugiere un protocolo quirúrgico estándar? Entonces, una vez que se le realiza la cirugía, entonces inmediatamente post cirugía en la sala de recuperación se puede aplicar una potencia de 2 a 3 watts, una frecuencia de 80 Hz por 2 minutos como analgésico y posteriormente de 30 Hz, una fluencia de 6 a 8 joules. Entonces, esto en el área de la incisión, como no es una herida necrotizada ni es una herida por complicación, entonces sí se puede aplicar en el área de incisión y 5 centímetros alrededor de la herida. Entonces, este tiene que tener un seguimiento de 3 días seguidas, 3 sesiones diarias posterior a a la cirugía. Y posteriormente al día 4 y al día 7, o sea, cada 48 horas. Esto generalmente, ¿por qué? O sea, esto es para evitarnos que pueda haber alguna complicación en la herida. Por ejemplo, en esta paciente ya hemos tenido una complicación en la herida, sabemos que es que según el dueño que no hace nada, pero hace todo lo que no debe. Entonces, es para evitar que nuevamente tenga esa complicación y acelerar lo más posible la cicatrización de la herida. Entonces, aquí ya tenemos a Soda. Posterior al tema de la recuperación, vemos cómo ha cerrado perfectamente, no hemos tenido ningún tipo de problema y aquí Soda toda muy feliz que dice que no hace nada. Entonces, a nivel neurológico, generalmente se nos presentan enfermedades del disco intervertebral. Aquí le vamos a presentar a Tommy. Tommy es un cooker de 8 años que llega a consulta agitado, adolorido, encorvado. El propietario indica, digamos, que ese día lo ha visto caminar un poco como mal, o sea, como con debilidad de tren posterior, como si estuviera borrachito, es lo que indica. Entonces se le hace una placa de rayos X donde se encuentra una espondilosis y una compresión medular bastante marcada. Entonces, ¿qué protocolo neurológico recomendamos? Bueno, aquí está Tommy de cómo llegó. Entonces podemos ver en el video que sí camina no muy bien. Entonces, en la fase aguda, o sea, en las primeras 72 horas, entonces tenemos que hacer como una terapia láser de rescate. Entonces, usamos una potencia de 1 a 2 watts, o sea, porque los nervios son sensibles, una frecuencia de 10 Hz para estimular la regeneración axonal y una fluencia de 4 a 6 joules. Esto generalmente, cuando es específicamente en el tema del disco intervertebral, se recomienda que sea en la zona lesionada y 2 vértebras por arriba y 2 vértebras por debajo de la zona lesionada. En el caso de Tommy, pues prácticamente casi todo está afectado, no solamente está afectada la parte, a ver dónde está aquí. Bueno, tenemos afectado aquí en las cervicales, las torácicas y pues por aquí también. Entonces lo que procedimos a hacer es la terapia láser en toda la columna. Entonces, ya aquí en la fase de recuperación, pues vamos bajando. Entonces usamos ya una potencia de 2 a 3 watts, una frecuencia de 2 Hz, ya para tener una regeneración neuronal máxima y una frecuencia de 6 a 8 joules. Entonces, Tommy actualmente nos sigue visitando, ya son 2 años que viene regularmente al tema de sus terapias láser de mantenimiento, entonces podemos ver que prácticamente ya camina normal, rara vez ha tenido una recaída, como que le ha costado un poquito levantarse, lo traen ese rato, le hacemos la terapia láser y ya está prácticamente súper bien al día siguiente. Si estamos trabajando con el tema del peso, porque es bastante gordito, ya, pero ha funcionado bastante bien. Ahora, específicamente en pacientes que vienen con el tema de la compresión, espondilosis, igual se recomienda una terapia de 3 días seguidos y posteriormente se va extendiendo a pasado un día, pasado 48 horas, una vez a la semana. Eso es de acuerdo a la evolución. Generalmente cuando el problema solo es inflamatorio, la terapia láser te va a responder muy bien.
Pero si has hecho el manejo médico, has implementado la terapia láser, digamos, vas por la quinta, sexta sesión y no ves unas mejoras significativas o prácticamente el paciente no mejora, entonces, digamos, ya podrías estar sospechando de una hernia de disco o de otro tipo de problemas que lo más seguro es que, digamos, no va a responder a la terapia láser. El hecho de realizar, digamos, la terapia láser en este tipo de pacientes, no podemos asegurar al propietario que sí, va a recuperar y va a recuperar al 100%, si no es viendo la evolución del paciente. Y digamos, si no vemos una mejora significativa, podemos combinar la terapia láser junto con la fisioterapia. Esto les ayuda bastante y hace que la recuperación sea mucho más rápida y pues obviamente todos buscamos el beneficio del paciente. Entonces, en la terapia fotodinámica en veterinaria tenemos también las longitudes de onda y sus aplicaciones. Para esto vamos a presentar a Maya. Maya es una paciente que se presentaba en consulta por vómitos amarillentos intermitentes. O sea, el niño decía que vomitaba buenos días, después estaba bien, después volvía a vomitar, pero estaba bien. Y pues no hubo una buena respuesta al tratamiento. Entonces se le hizo una ecografía donde se evidencia que en la vesícula biliar tiene abundante cantidad de mucosa biliar. Entonces se procede a realizar lo que es una colicistectomía laparoscópica. Entonces, para ello utilizamos lo que es el láser rojo. El láser rojo tiene una longitud de onda de 630 a 700 nanómetros. Entonces, prácticamente esta es malla posterior a su cirugía. Entonces, pues como en todo procedimiento se ha producido el tema de la inflamación y el edema en ambas zonas donde se han introducido. Entonces, ¿cuáles son las características físicas del láser rojo? Pues tiene una penetración tisular de 2 a 5 milímetros, o sea, es superficial. En este tipo de casos no necesitamos llegar más a profundidad. Tiene una buena absorción principal en el tema de la hemoglobina y la melanina. Entonces, ¿cuáles son el mecanismo de acción? Entonces, lo que estimula es a que haya una mejor regeneración celular, ayuda a mejorar la circulación sanguínea y reduce la inflamación. Pues esta es Maya al tercer día de haberle aplicado la terapia láser. En ella, o sea, salió de aquí, salió de la cirugía, pues este es el primer día, le realizamos el segundo día y prácticamente ese es el tercer día. Aquí vemos que en la zona ventral, pues prácticamente ya no tenemos edema, ya no tenemos inflamación y en las zonas laterales, pues prácticamente liso, sin inflamación ni nada, está muy bien. Después tenemos a Magnus con las heridas y la cicatrización. Magno es un pastor alemán de 1 año que llega a la consulta de emergencia por torsión volvulogástrica. Entonces, lo que le realizamos es una gastropexia laparoscópica y procedemos a hacerle la terapia láser. A un inicio con Magnus no realizamos la terapia láser porque prácticamente respondió muy bien, estaba muy bien, se fue de alta, pero pues le jugó la vuelta a los dueños, se quitó el cono y pues se empezó a lamer el tema de la herida, entonces empezamos a hacer el manejo de la complicación mediante la terapia láser. Entonces, en heridas y cicatrización tenemos en las heridas quirúrgicas, acelera un cierre de un 25 a 35%. En úlceras por presión mejora en 2 a 3 semanas y en quemaduras superficiales pues reduce el tiempo de epitelización. Entonces, en dermatología también se puede usar el láser rojo en piodermas superficiales, nos ayuda en un 70-80% de efectividad. En dermatitis húmeda aguda, pues funciona bastante bien. Y en el acné felino, pues hay una reducción de las lesiones en 14 días. Aquí podemos observar el tema de cómo se abrió el punto de la herida de Magnus, donde se realizaron los puntos de sujeción, pues prácticamente se le abrió. Y pues aquí, ya les he mencionado, el láser rojo también sirve como preincisión, o sea que también se puede usar como antes de la cirugía. Esto va a reducir las infecciones postquirúrgicas. Y también hay una mejor aceptación cuando se realizan cirugías de injertos de piel. Entonces, los parámetros recomendados en este tipo de casos es utilizar una potencia de 0,1 a 0,5 watts, o sea, una baja potencia porque no necesitamos llegar en tejidos profundos, una densidad de energía de 2 a 6 joules y una frecuencia de 10 a 50 Hz. Esto es continuo, tiene que ser láser continuo para el tema de las heridas, un tiempo de entre 30 a 60 segundos por zona, como un 10 centímetros cuadrados, como 5 alrededor.
Y pues aquí vemos como la herida de Magnus fue cerrando y pues aquí uno de los doctores alegrando su día con Magnus. Tenemos también el láser infrarrojo. El láser infrarrojo nos da una longitud de onda de entre 780 a 950 nanómetros. Las características físicas principales es que tiene una penetración tisular de 3 a 5 centímetros, o sea, es más profundo. Entonces, su pico de absorción es en el citocromo se oxidasa en un 95% de eficiencia. Entonces, tiene una ventana terapéutica de 800 a 800 nanómetros como óptimo. Entonces, el mecanismo de acción del láser infrarrojo es que hace que haya una activación mitocondrial, tiene un efecto sistémico y una neuromodulación. Entonces, nosotros aplicamos el láser, entonces ingresa a la célula, viene a la mitocondria y dentro de la mitocondria pues se activa el citocromo se oxidasa, lo cual nos ayuda a producir más energía y mejorar. Tenemos una tabla comparativa del láser rojo versus el infrarrojo. Pues el láser rojo es esto, ambos equipos, o sea, el equipo cuenta con estos, son tres en realidad, este es el láser rojo y este es el infrarrojo. Entonces tenemos los parámetros, el láser rojo es de 660 nanómetros de longitud de onda y el infrarrojo es de 810 nanómetros. Entonces, en la parte de la penetración de onda, en el láser rojo va de 2 a 5 milímetros, o sea, es superficial. Y en cambio el infrarrojo va de 30 a 50 milímetros, es mucho más profundo. Entonces, ¿en qué tejidos Diana se recomienda? Piel y mucosas, como en este caso. Y en el láser infrarrojo, pues músculos, huesos y órganos, como en este caso para llegar a el tema de los tendones, articulaciones y demás. La producción de energía o ATP, el láser rojo nos da entre un 20 a 30%, en cambio el láser infrarrojo nos da en un 55 a 75%. En la parte de analgesia, el láser rojo solo te brinda una analgesia leve, por eso es más recomendado en tejidos superficiales. En cambio, el láser infrarrojo es más potente, por lo cual nos va a ayudar a aliviar el dolor en tejidos más profundos. Las sesiones necesarias recomendadas, esto es un estimado. En el láser rojo es de 8 a 12 sesiones y en cambio en el infrarrojo es de 4 a 8 sesiones donde ya podemos ver mejorías notables y ya después es individualizar cada terapia. Las contraindicaciones en el láser rojo, como es superficial, son las neoplasias cutáneas y en el láser infrarrojo, que es más profundo, pues son en neoplasias internas. Ahora, tenemos también el LED azul, que va desde 400 a 470 nanómetros. Entonces, ¿cuáles son sus características físicas? Tiene una penetración de 0,5 a 1 milímetro, o sea, es súper superficial, es como para piel nomás. Tiene una absorción máxima en porfirinas bacterianas y tiene un efecto dominante como fotodinámico y no térmico. Entonces, este es específicamente el láser de Optones, es el que nos da el láser azul. Entonces, para eso vamos a presentar a Catalina. Catalina es un perro salchicha de 1 año que se ha presentado a consulta por una saculitis anal complicada por ruptura. Prácticamente este es el primer día. Aquí tenía un orificio, no se ve por la ubicación de la colita, pero aquí pues vamos aplicando el tema de la terapia láser. El mecanismo de acción de la terapia láser pues es que estimula la producción de ATP. Entonces, tiene propiedades antiinflamatorios y, digamos, ¿por qué hemos decidido utilizar el láser azul en este caso? Porque tiene efectos antimicrobianos, entonces ayuda a controlar la proliferación de bacterias y microorganismos. Y bueno, todos sabemos que es bastante complicado cuando se producen este tipo de heridas para el tema de la recuperación. Entonces, los parámetros típicos que podemos usar o los recomendamos es una potencia de 0,05 a 0,2 watts, o sea, es muy baja potencia, una densidad de energía de 1 a 3 joules, una frecuencia continua, no se recomienda pulsado, y un tiempo de unos 2 a 3 minutos por área. Tiene que ser como 1 centímetro alrededor, digamos, sí tiene que estar en contacto con la piel, pero no directamente sobre la herida. Esto es al tercer día de la terapia láser de Catalina, pues prácticamente vemos que ya está cerrado. Entonces, se le está formando una costra y digamos, este manejo ya se le puede hacer con cremas cicatrizantes en casa directamente. Y pues aquí está Catalina súper avergonzada de lo que le pasó. También tenemos respaldos científicos con respecto a la dosimetría. Tenemos a Prior y MITS. Ellos han hecho un estudio sobre el láser terapéutico de medicina veterinaria y en lo que publicaron da el estándar de oro en el tema de la dosimetría, explica bastante bien en
cuánto debemos programar, en qué pacientes, y es muy bueno, bastante recomendado. Y también tenemos por Luney un ensayo aleatorio que ha hecho, o sea, un ensayo ciego controlado con placebo, que ha investigado los efectos de la terapia de fotobiomodulación en la osteoartritis del codo canino. Entonces, ¿qué consideraciones de seguridad debemos tener? O sea, tenemos contraindicaciones específicas por longitud de onda. En el láser rojo, digamos, está contraindicado los melanomas y otras neoplasias pigmentadas. La fotosensibilización, o sea, ciertas medicaciones también, tatuajes recientes en áreas de tratamiento. El infrarrojo está contraindicado en neoplasias internas no diagnosticados, lo cual sí hay que tener bastante cuidado, especialmente, digamos, si tiene antecedentes de haber tenido algún tipo de masita o algún tipo de neoplasia, especialmente si son pacientes gerontes, porque lo que va a producir es que, digamos, tenga una mayor expresión esa neoplasia que a veces podemos hacerlo sin querer. Entonces, también en la gestación o embarazo no es recomendable sobre el abdomen o el útero y en hemorragias activas. Como el láser ayuda a que haya una mayor irrigación, entonces puede hacer que, digamos, nos complique este tipo de situaciones. Entonces también es contraindicado en terapias con corticoides sistémicos altos. En las contraindicaciones en el láser de LED azul, pues tenemos la fotofobia conocida y las retinopatías, y siempre tenemos que considerar la protección ocular. No solo la protección del paciente, sino también tenemos que considerar la protección del tutor y también protección para nosotros mismos. Entonces, ¿qué recomendaciones clínicas prácticas tenemos? Entonces, ¿cuándo usar cada longitud de onda? Entonces, si tengo un problema, ¿qué uso? Entonces, como una guía rápida, entonces tenemos, si tenemos dolor profundo y artrosis, entonces usamos el láser infrarrojo, que hemos dicho que tiene mayor penetración de longitud de onda, o sea, llega más hasta tendones, hasta articulaciones, hueso y demás. Entonces, pero si tengo una herida superficial limpia, solo uso el láser roja. Entonces, si tengo una herida infectada o contaminada, puedo usar primero el láser azul, que tiene efectos antimicrobianos, y seguido del láser rojo. Si tengo lesiones deportivas agudas, entonces uso el láser infrarrojo. Puedo usar la alta frecuencia como un mecanismo de rescate en las primeras 72 horas y después ir graduándolo de manera de acuerdo a la evolución del paciente. Si tengo un problema de cicatrización lenta, entonces puedo usar el láser rojo e infrarrojo. Ahora, cuando hay problemas con la cicatrización, también el equipo de láser de Optonix tiene tanto la aplicación manual como los casos programados. Y en la parte de casos programados tiene una sección que es herida de paciente diabético. Y la verdad que me ha resultado bastante bien en heridas que prácticamente se ha hecho de todo y no querían cerrar. En acné y dermatitis se puede usar el azul primero y después el rojo. Y en posoperatorio se recomienda el infrarrojo como profundo y después el rojo como superficial. Entonces, bueno, ahora les vamos a presentar el láser PET de Optonex, que es actualmente el equipo que nosotros utilizamos en la veterinaria. Como les dice, es bastante práctico, es bastante versátil, o sea, tiene una programación manual, lo cual nos permite individualizar cada caso clínico, considerar la patología del paciente, si el dolor es muy agudo, si es de una raza grande, si es obeso. Entonces, para ir individualizando y, digamos, tener o esperar una evolución más favorable. Entonces, permite un control total de los hertz y los watts. Entonces, también tiene una curva de aprendizaje que es bastante fácil. Entonces, para quienes están empezando, como les dije, este equipo tiene dos programaciones. Tiene la programación manual, donde nosotros vamos a programar cada uno. Entonces, y también tiene los casos programados. En los casos programados es específicamente para aquellas personas que están iniciando. Entonces, tú ingresas y tiene una sección programada donde dice artritis, artrosis, heridas, tendinitis, neuralgias. Entonces, vos solo tienes que aprender, presionar el botón y lo realizas. Entonces, como ya son casos programados, ya están programados por una cantidad determinada de joules, de watts, de hertz, entonces cosa de que no vayas a equivocarte. Entonces, también es muy portátil y el diseño es bastante cómodo, no pesa mucho, lo puedes mover de aquí a allá. En la clínica prácticamente le hemos adaptado una caja móvil que se mueve de arriba a abajo.
Entonces, y aquí pues tenemos los tres láseres. Este es el láser rojo, es el superficial. Este es el láser infrarrojo, que es para tejidos más profundos. Y este es el láser azul, pues que tiene un efecto antimicrobiano bastante bueno. Entonces, como hemos hecho más énfasis en la programación manual, no es que, digamos, nos pueda resultar complejo necesariamente. Entonces, simplemente es una manera de personalizar de manera más preciso a cada paciente. Entonces, cada paciente, cada tejido, cada fase, entonces merece un protocolo adaptado que nosotros podamos realizarlo para tener una mejor recuperación y también ver la evolución de nuestro paciente. Entonces, estos equipos ya son modernos, tienen nueva tecnología, entonces ya mantienen sus protocolos preestablecidos, entonces son bastante rápidos y bastante eficientes. Entonces, igual, junto con la guía que te da su manual del láser de Optonex. Entonces, esto solo es una muestra de lo que te dice los casos clínicos, o sea, te da una guía, digamos, de casos clínicos, del protocolo que te recomienda hacer, del tiempo que te recomienda realizar, el tipo de láser o de emisión y algunas recomendaciones. Por ejemplo, tenemos artritis en perros, heridas, quemaduras, dolor, hasta incluso se puede usar en caballos y en otro tipo de especies, gingivitis en gatos. Entonces aquí te recomienda ya sea un protocolo pulsátil, continuo, un tiempo de 5 a 10 minutos, 2 a 5 minutos, usar el láser rojo, el infrarrojo, el azul por aquí. Entonces ciertas recomendaciones de más o menos qué se busca, qué debemos cuidar, qué zonas. Y es bastante detallado con lo que, digamos, uno se va a poder guiar y poderlo usar muy bien el equipo. Entonces, ¿qué estadísticas actuales de adopción y eficiencia tenemos? Entonces, según los datos de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria, que se realizó en 2003, no es muy pasado, entonces un 43% de las clínicas en Estados Unidos ya han incorporado esta terapia láser en su clínica diaria como un manejo en los pacientes. Un 67% de aumento hay en la adopción desde el 2018 y sí se ha tenido un retorno de inversión promedio de 4 a 8 meses, o sea, sí vale la pena, sí merece y sí hay una remuneración, o sea, que sí se puede recuperar tanto la inversión como obtener ganancias de esto, además de ayudar a nuestros pacientes. Entonces, en términos de eficacia y en estudios multicéntricos que se han hecho, se ha mostrado que en un 85 a 90% hay mejora en casos de osteoartritis canina. Esto especialmente, como les digo, los pacientes gerontes que llegan porque ya de repente ya no se para, el propietario te dice antes me seguía hasta el baño, subía las gradas, saltaba la cama, pero ahora ya no se mueve, solo me mira, en la mañana le cuesta levantarse un poco más, después está normal, después otra vez lo mismo. Esos son típicos casos de los que llegan a consulta y donde uno, digamos, tiene que considerar, digamos, puede considerar la época, el frío generalmente hace que detone este tipo de patrones, los pacientes se enfrían, por eso les cuesta levantarse, se calientan y están perfectamente normal en el día, hasta que al día siguiente ocurre lo mismo. Entonces, el tema de la edad, son pacientes ya viejitos, hay degeneraciones articulares, entonces la terapia láser es ideal para este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque son pacientes que ya no son candidatos a usar terapias analgésicas, AINES, corticoides a largo plazo. Entonces, en cambio, la terapia láser es una terapia localizada que sí podemos usarlo a largo plazo. Y como es localizado, pues no entramos a la parte sistémica y es un apoyo genial que nos ayuda de manera muy eficiente y muy buena. Entonces, tenemos en un 40-60% la reducción en tiempos de cicatrización, heridas, justamente en pacientes que, digamos, se lamen o el propietario no lo cuida, se complica y demás, funciona bastante bien. Un 70% de reducción en el uso de analgésicos postoperatorios, o sea, recuperan más rápido, se pierde el edema, la inflamación, no tienen dolor, entonces hay una mejor recuperación y un 92% de satisfacción reportada por propietarios. Entonces, generalmente, ¿qué buscamos? No solo que el paciente, digamos, pueda tener una buena respuesta, sino que el propietario lo pueda ver. Algo que generalmente vemos que bien llegan pacientes, digamos, 10, 15, 17 años, o sea, no cualquier propietario lo trae, lo tiene hasta los 17 años. Generalmente son pacientes que son
amados, son adorados, el propietario parece que sufre más que el paciente por verlo mal, por verlo con dolor. Y como le digo, pues no se puede usar muchas cosas. En cambio, cuando optamos por la terapia láser, vemos mejoras, el propietario se siente mejor y ya no piensa en la típica pregunta que te dice, ¿qué hace eso? Solo es una luz, ¿realmente va a funcionar? Entonces, con lo que la explicación que les he dado de cómo funciona, entonces sí se puede demostrar de que tiene un fundamento científico que nos respalda de que sí funciona, de que va a producir una analgesia localizada, va a mejorar la irrigación, va a haber una mejor producción de oxigenación, o sea, de que sí le va a ayudar al paciente. Claro que tenemos que explicar que, digamos, no siempre la mejora va a ser inmediata. Por eso es que se plantea al propietario primero se va a iniciar con 3 sesiones diarias y posteriormente se va a ir alargando. Entonces ahí se va viendo la evolución del paciente. Si responde de buena manera, entonces solo continuamos con la terapia láser. Si no responde como esperamos o tiene una respuesta muy lenta, entonces ya se puede combinar con fisioterapia. Entonces, con eso, el propietario no se entiende y como digo, como son sesiones programadas, igual, con el tiempo realmente se llega a pagar el propio equipo y ya prácticamente solo tenemos ganancias. Entonces, en América Latina, aunque las estadísticas varían con respecto a los Estados Unidos, se observa una tasa de crecimiento anual del 25% en la adopción de esta tecnología. Y actualmente pues ya son varias clínicas en Bolivia y en Cochabamba que ya implementan la terapia láser con los equipos de Optonex. Entonces, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Espero que les haya gustado la presentación y que hayamos podido entender la ciencia que existe y lo maravilloso que es el láser detrás, de la clínica veterinaria. Querida doctora, bueno, muchísimas gracias y espero que pues a todos se haya gustado la presentación. Tenemos dos consultas, no sé si podremos por favor aprovechar, doctora, de responder. Le menciono una. Doc, y para la gingivoestomatitis, consulta. Hola, hola. Hola, Hola. hola. Sí, doctora, le decía, Sí, tenemos... dentro de de las tablas que le mostré, igual ahí en los protocolos tiene especificado para la gingivostomatitis o la gingivitis, especialmente en la parte de los gatos. Generalmente se recomienda usar el láser rojo porque como es para tejido superficial, entonces eso ayuda en la parte de la inflamación. Pero igual tenemos que cuidar el tema de los lentes o que no pueda llegar a la parte de los ojitos y pues eso tenemos que complementar con el tema de la terapia médica. Entonces, otra consulta. En caso de hiperreflexia de codo crónico, ¿funciona? Consultan. Sí se puede implementar para ayudar a aliviar el tema del dolor y el tema de la inflamación. En ese se recomendaría el láser infrarrojo. Si es muy agudo, entonces a altas potencias, unos 10 a 15 joules. Entonces, en las primeras 72 horas y después de eso, pues ir disminuyendo para hacer un mantenimiento. Entonces, sí se recomienda hacer 3 sesiones seguidas y posteriormente ir disminuyendo. Eso obviamente tienes que acompañar de la clínica. O sea, a lo que me voy, sí es bastante, sirve como apoyo, te ayuda como una terapia láser localizada. O sea, cuando es agudo, eso tienes que complementar junto con, evidentemente no vas a poder evitar el tema de los antiinflamatorios, los medicamentos, analgésicos, pero junto con eso haces el tema de la terapia láser. Entonces, haces un rescate analgésico, igual puedes identificar los puntos gatillo donde puedes poner más énfasis y después, una vez que termines los tiempos de analgésicos sistémicos, entonces puedes continuar con la terapia láser para no perder, o sea, para que no vuelva la inflamación y el dolor. Perfecto. Otra consulta. Doctora, ¿nos podrías decir e indicar más o menos el valor que manejas en tus sesiones? Consulta, ¿no? No en general. El valor es distinto. Como te digo, lo genial del equipo láser de Optonex es que tiene la programación manual, que es a lo que me he querido referir prácticamente en esta presentación, donde podemos individualizar a cada paciente. Pero digamos, si estamos empezando y digamos, ya tenemos el equipo, no manejamos el tema de los watts, de los hertz, de los joules, entonces podemos usar
en la parte manual o los casos programados, perdón. Entonces, en los casos programados, tú ya tienes, prácticamente ingresas a la programación y te da artritis, artrosis, tendinosis, herida por mordedura, por paciente diabético, neuralgias. Entonces, estos programas ya están diseñados con una cantidad determinada de watts, de hertz y de joules. Eso es como uno general. Pero para individualizar, o sea, si tenemos un paciente, digamos, San Bernardo, obeso para rematar, entonces obviamente esto no va a ser tan eficiente porque no va a llegar, digamos, al diámetro que nosotros queremos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos, una artrosis en cadera, entonces es bastante profundo, entonces la programación manual o los casos programados que tenemos son programas estándar, entonces es lo más factible es que, digamos, no podamos llegar a donde queremos. Entonces, en esos casos sí se puede usar, o sea, la programación manual, ya sea que podamos utilizar de unos 10 a 15 joules, de unos 500 watts, entonces, para usar en la zona específica. Pero no hay, digamos, números específicos que yo les pueda dar, porque varía si es una herida, si es superficial, si es un dolor agudo, si ya es un dolor crónico, si es una complicación, una herida que no quiere cerrar. Entonces, si es por problemas de tendinosis, si sospecha una compresión medular, o sea, cada paciente es individual. Es lo genial de esa programación manual, que una vez que tú lo entiendes, digamos, te da rangos, digamos, de 4 a 7, de 2 a 3, tú evalúas. O sea, veo a mi paciente, lo toco, o sea, le hago la prueba si tiene dolor profundo, dolor superficial, cómo está, digamos, si la herida está necrotizada, si uso más frecuencia, menos frecuencia, más tiempo, menos tiempo. Entonces, cada paciente hay que individualizar, porque si usamos uno en general, o sea, para eso es mejor utilizar los casos programados donde nos vamos a evitar cometer errores y en lugar de ayudar lo podemos perjudicar. Correcto. Bueno, tenemos otras consultas. Bueno, consulta una profesional que ha comprado justamente un equipo Leblanc de la línea Optonex, que también la hace, pero solo se puede programar por tiempo, es correcto. El infrarrojo. Pero sin embargo, tenemos tablas dosimétricas que, pues, si nos escribe o la persona que le han venido, pues, nuestros equipos, puede consultar sobre las tablas dosimétricas que tenemos para que justamente pueda trabajarlo de mejor manera. Bueno, tenemos otras consultas más. Buenas noches, disculpe, ¿cuántas veces recomiendas realizar sesiones de láser? Es decir, en los programas que ya están en el equipo, cada programa es rápido, no superan los 30 segundos, incluso otros son de 20 segundos. ¿Cuántas veces puedes repetir eso o sola basta una vez consulta? No basta una vez. O sea, en el manual lo que indica y lo que se recomienda aquí, igual lo que hemos indicado, es, por ejemplo, digamos, si estamos por una compresión en la parte de la columna, digamos, tú vas a la parte de eh, artritis, artrosis o espondilitis, espondilosis. Entonces, ¿qué te dice? La programación, evidentemente, sí, ya te dice ahí, digamos, si no me equivoco, 20, 30 segundos, 20 segundos si no me equivoco. Entonces, vos ya sea delimitar la zona que está afectada, ya sea que le quieras hacer toda la parte de la columna o si está afectada solo la parte de las cervicales o las torácicas. Entonces, colocas sobre la zona lesionada o sobre la zona afectada, que esa parte sería el tema de la columna, y tienes que dejar ahí que termine su función, que serían 20 segundos. Y después tomas una distancia de 1 centímetro a 1,5 centímetros y nuevamente tienes que hacer. Entonces, en cada sector tienes que hacer los 20 segundos, los 20 segundos, los 20 segundos hasta terminar toda el área. En las heridas es lo mismo. Digamos, si seleccionas heridas en por paciente diabético o herida por mordedura, entonces lo que se recomienda es alrededor de la herida, no directamente sobre la herida, porque podemos lesionar. Esa zona ya está afectada, entonces no se recomienda. Si queremos buscar efectos de regeneración, para bajar la inflamación, el edema, entonces 5 centímetros alrededor de la herida, lo mismo, colocas el láser, colocas sobre la piel, alrededor de la herida, termina a los 20 segundos, recorres 1 centímetro, 1,5 centímetros y pues vas haciendo. Termina otra vez. O sea, en eso consiste hacer una sesión de un día. Ahora se recomienda, o sea, en la tabla de dosimetría te va a recomendar, digamos,
Hay protocolos donde te dice hacer 3 días seguidos o, por ejemplo, en el tema del que es para las fracturas y demás, te dice cada 72 horas o cada 48 horas. Entonces te puedes guiar con eso. Entonces, Así es. con eso lo que haces es, haces 3 sesiones seguidas, o sea, lo que has hecho el primer día recorriendo centímetro a centímetro, centímetro y medio, centímetro y medio, hasta que termine la función. Recorres, terminas, recorres, terminas. Sí, es un poco moroso, pero vale mucho la pena y es la manera correcta de realizar. Generalmente son 3 sesiones seguidas y después ya vas extendiendo. Pasado un día, pasado 48 horas, pasado 72 horas. También tiene ahí, te recomienda cuántas sesiones, o sea, generalmente te recomienda 10, 12 sesiones y ya después vos vas evaluando de acuerdo a cada paciente. Correcto. Sí, miren, nosotros como empresa estamos, bueno, el equipo viene con ciertos sistemas de seguridad, evidentemente les ayuda en distintos casos que ya vienen con casos programados, tal cual dice la doctora. Y es pues bien importante mencionar y aclarar, ¿no? Que es que se comuniquen con cada ejecutivo de cada país. Bueno, un saludo grande aprovechando a los doctores que están de Chile, de Ecuador, de Perú, inclusive de México, de Bolivia, que están justamente presentes. Sigan nuestras páginas de Optonex en cada país y van a poder ver ciertos beneficios. Y en el caso de que hoy hayan escuchado pues esta práctica, el webinar de la doctora que ha sido bastante amplio, pueden consultar sobre los descuentos exclusivos que tenemos para cada país. Bueno, seguimos con algunas consultas más, doctora. ¿El equipo viene con algún instructivo de uso según patologías? Sí, justamente lo que les decía, que el equipo tiene su manual. Entonces, este es lo que les mostraba, estas tablas, son solo parte de lo que del manual que viene, porque esto viene con muchas otras aplicaciones. Y por ejemplo, lo que te decía. Esto te ayuda más en la parte de la programación manual. Aquí, digamos, ya tú solo tendrías que considerar qué cantidad de joules quieres usar. Por ejemplo, aquí te dice el caso clínico, pues vos buscas el caso clínico, digamos, que está presentando tu paciente o uno similar. El protocolo que vas a utilizar, digamos, podemos ir, digamos, infección del tracto urinario en gatos, que funciona bastante bien también. Entonces, el caso clínico que tendríamos, digamos, sería infección del tracto urinario en gatos. ¿Qué protocolo te dice? Entonces te dice pulsátil, no te dice continuo, te dice el pulsátil que va a prender y va a apagar. ¿Qué tiempo de uso? De 5 a 10 minutos. Entonces tú programas y tienes que estar ahí de 5 a 10 minutos por la zona. Entonces te dice láser azul. ¿Por qué el láser azul? Porque como hemos mencionado, tiene efectos antimicrobianos, ayuda en la inflamación, en la regeneración de los tejidos. Entonces, como es una infección, nos va a caer bastante bien. Entonces, ¿qué recomendaciones te dar? Te dice complementar con medicación antibiótica y evitar la exposición directa con los ojos del gato. Entonces, les vuelvo a repetir, no solo es centrarse en la terapia láser, sino también eso tiene que ir de la mano con el criterio médico, con el manejo médico. Es un complemento que nos ayuda a manejar el caso clínico para tener pues una evolución más favorable y en menor tiempo. Muchas gracias, doctora. Bueno, a todos los doctores que han llegado un poquito tarde, la clase evidentemente está grabada, ¿no? Sin ningún problema se les va a pasar mediante las personas que justamente les han mandado el link de cada país. Un saludo, muchísimas gracias desde a doctores de Guatemala, de Argentina. Y pues en el chat también me mencionan que estaban de México, pues muchísimas gracias a todos nuestros queridos clientes, doctores, colegas que están justamente presentes el día de hoy. Hay unas dos consultas más, pues aprovecharemos, doctorita, por favor. Ahí dice uno, incluso la aplicación en cadera podemos aplicar por medial, por eso es difícil llegar a la articulación de cadera como tal, responde una doctora. Puede aplicar, es más que, digamos, uno tenga, que se puede decir, la voluntad y la dedicación de, pues, de voltear al paciente. Entonces, sin ningún problema se puede aplicar desde medial, desde dorsal. Entonces, si logras hacerlo a todo alrededor de la cadera, es mejor, va a llegar a todas las zonas o puntos gatillo, entonces vamos a tener un mejor resultado. Correcto. Bueno, nos saludan también desde Chile. Sí tenemos un distribuidor en Chile que también nos van a... bueno, escríbanos por favor en nuestras redes. Le vamos a pasar el contacto de Chile para que justamente le dé precios exclusivos. Muchísimas gracias.
Entonces, también hay otra consulta. La diferencia solo sería de ondas del láser rojo o el infrarrojo con cualquier otra luz, roja convencional o cualquier otra diferencia tiene. Consulta. No, no solo varía el tema de las ondas, también varía el tema de, o sea, de la potencia, de los watts, del hertz, o sea, a qué velocidad va a ingresar y la cantidad de energía que se va a entregar por centímetro cuadrado. Entonces, se tiene que hacer, o sea, una programación considerando todos esos puntos. O sea, es como digo, hay que tomarnos el tiempo para poder entender, digamos, qué patología vamos a tener, qué vamos a aplicar, qué cantidad de watts, qué cantidad de potencia, cuánto de energía queremos que pase por segundo. Entonces, todo eso es individualizado, no es solo uno. Y como les digo, digamos, cuando uno está empezando, o sea, a mí me ha pasado, entonces al inicio, digamos, no entendíamos muy bien porque tenía una programación manual y era como que, ¿para qué servirá? Para algo debe ser. Entonces, más utilizamos el tema de los casos programados que nos ayuda bastante bien. Entonces, cuando, digamos, adquirimos el equipo, entonces ya podemos empezar a producir, o sea, a generar a que ese equipo rinda con la programación, o sea, con los casos programados. Y a la par, pues, aprendiendo o practicando con el tema de la programación manual. Entonces, eso nos da un plus para poder seguir haciendo. O sea, si todavía no dominamos el tema de la programación perfectamente, entramos a los casos programados, presionamos uno o dos botones y ya estamos. O en caso de que, digamos, la clínica está muy llena o no lo podemos realizar nosotros, pues siempre hay alguien o algún ayudante o alguien que nos pueda brindar el apoyo donde le dejamos programado la programación, los casos programados y simplemente tiene que presionar un botón y lo realiza, lo realiza, lo realiza mientras nosotros seguimos trabajando. Correcto. Nuevamente, muchísimas gracias a los doctores de Costa Rica, Ecuador, Brasil, Argentina, Colombia. Gracias, doctores. Bueno, como pueden ver, hay dos contactos los que nos preguntaban de Chile y pues el mío que están justamente ahí, Contacto Bolivia, para cualquier consulta también a nivel nacional o internacional. Sin ningún problema, estoy prestos para colaborarles. Nuevamente, escríbanos al chat, pues van a ver que justamente estamos con descuentos súper especiales exclusivos para cada uno de ustedes y ustedes pueden pues tener ya acceso a este equipo que justamente es muy moderno. Hay una consulta más, el color del pelo interfiere, consulta. Según estudios que se han realizado, sí. Aunque suene racista, pero cuando el pelo es negro, entonces llega a menor las ondas. Entonces, cuando el pelo es muy voluminoso, el tema del pelaje o la piel es negra, entonces sí hay estudios que indican que, o sea, las ondas llegan en menor cantidad. Entonces, se recomienda incrementar entre un 20 a 25% más de la potencia, porque digamos, lo recomendable es que sea directamente en contacto con la piel, pero no es que vayamos a depilar, digamos, que nos llegue un husky o un samoyedo que son de pelaje súper amplio, entonces es incrementar en un 20-25% el tema de la potencia, entonces para que podamos tener los objetivos deseados. Correcto. De todos modos, cualquier otra consulta más adicional, pues creo que ahí tenemos un número telefónico de la doctora para que pues nos pueda colaborar. Yo creo que más adelante hay alguna otra consulta más. Sin embargo, pues nuevamente muchísimas gracias de parte de la empresa Optonex a todos los presentes por nuevamente participar de distintas charlas que tenemos, webinars y capacitaciones que tenemos. Doctora, entonces muchísimas gracias nuevamente de la empresa Optonex, un abrazo y a todos los doctores a nivel nacional e internacional, agradecerles nuevamente esta noche. Querida doctora, nos despedimos con usted y nuevamente muchísimas gracias y estoy seguro que en la próxima estamos dando más charlas sobre estos beneficios del uso del láser. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a la empresa Optonex que nos ha, bueno, me ha podido brindar la oportunidad de dar esta charla y como les digo, lo usamos más de un año y es bastante bueno el equipo. Entonces, cualquier cosa, igual me pueden escribir sin ningún problema. Entonces, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y que tengan un reparador descanso. Hasta otra oportunidad.